Buenas tardes a todos. Estoy aquí con el doctor David Peña, eh, Hola. responsable principal de My Visa USA, abogado con más de 30 años, casi 40 años de experiencia en inmigración, cuestiones de negocios. eh, y la idea es que brindarles mucha información de la coyuntura y alternativas, conocer cuáles son las regulaciones, casos particulares y cuáles para quien esté planificando o mirando los Estados Unidos como una alternativa, ya sea temporaria, de expansión de sus negocios, de búsqueda de nuevos horizontes, brindarles mucha información, sobre todo muy útil y de muchísimo valor agregado respecto de cuáles son hoy las alternativas existentes. Así que bienvenido, David, un gusto Gracias. conversar contigo. Este, y damos formalmente comienzo a esta charla. La idea es que también sea interactiva, que la gente pueda consultar eh, y que puedan nutrirse de todo tu conocimiento y de toda tu experiencia. Voy a comenzar con cuál es el estado de la cuestión inmigratoria hoy en lo que tiene que ver con visas de inversión, visas de negocios, cambio de gobierno reciente en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando un poco, no? Well, primero, gracias, Damien, para introducirme al grupo. Yo creo que la cosa que está cambiando más que todo, el impacto que vamos a tener en inmigración es el cambio de gobierno que muchos de ustedes saben que tuvimos el 20 de enero, el mes pasado. Con ese cambio de gobierno, el cosa más importante que en realidad ha cambiado es la actitud de inmigración. Y para todos los extranjeros pensando invertir en los Estados Unidos, yo creo que más que un cambio específicamente en una ley, el cambio de la actitud del gobierno americano es muy, muy importante. Como muchos de ustedes saben, hay varios órdenes presidenciales que el presidente Trump anteriormente puso, negando entradas a varios ciudadanos de varios países. Muchos de esos órdenes ejecutivos inmediatamente ese mismo día, el 20 de enero, estaban anulados por el nuevo presidente Biden. En relación a las visas de inversionista. Los visas de inversionista pueden ser los E12, los EB5. Esos visas nunca estaban tocados, Okay. En realidad, porque al presidente anterior, como esta administración del presidente Biden, ven inversión como una buena cosa para los Estados Unidos. Bueno. Y hasta el presidente Biden en su decreto presidencial dijo que una de las maneras que los Estados Unidos podían salir de la recesión económico, el crisis económico, no recesión, por culpa del COVID, más que todo, es crecimiento e inversión de extranjeros. Sabemos que esta es una buena oportunidad de comenzar a ver oportunidades y también tratar de lograr visas a entrar y trasladar tu compañía o tu familia a los Estados Unidos. Las únicas cosas, y yo sé que esta es una de las preguntas que hablamos, que mucha gente está viendo como difícil hoy en día, es que no necesariamente el proceso inmigratorio, pero el proceso de salud resultado de COVID.
porque Ok. hoy día, además de estar asesorando clientes en los temas de inmigración, necesitamos enterarnos de la situación personal, país por país, en cada país. Pero en estos tiempos, digamos, tú has tenido y tramitado, entiendo, visas de inversión Sí, en todos estos tiempos de COVID y estas visas han sido, han ido progresando en lo que es la burocracia y demás, digamos. Se ha parado, sí. no es que se ha parado algo. No, sí, estás correcto en el sentido que sí. Hemos tenido la suerte de tramitar visas, tener visas aprobados en varios consulados, no necesariamente el consulado del país de origen Ok, de la persona, pero esa es parte de la asesoría, saber cuál de los consulados están abierto y recibiendo ciudadanos de tercer países, se llaman, y que podemos mandar a la gente a su país. Hoy día estamos, por ejemplo, manejando varios clientes de México. México cambió el proceso de un consulado a otro consulado, que era el consulado en la Ciudad de México. Pero ok. por ahorita y estaba funcionando, nos estaban dando citas y atendiendo gente, pero por condiciones del país han parado, o han no parado, pero han demorado el proceso, porque hay algo en México que se llama semáforo rojo, como aquí es red light, Ok. que es una condición del país, no el consulado. So, esas son las cosas que necesitamos tener en cuenta cuando estamos asesorando clientes. Y comencemos entonces por los diferentes tipos de visa que vamos a cubrir en esta conversación, en esta charla. ¿Te parece comenzar un poco por la EB5 y luego sí enfocarnos en lo que son la E2 y la E1, que hoy resultan ser, seguramente, por lo que venimos conversando, las visas más flexibles eh, e ideales para adaptarse a varios tipos de emprendimiento? Sí, estás correcto. Nomás para mencionar el EB5 o el EB5 hoy en día, como yo creo que mucho de nuestra audiencia ya sabe, que los montos de inversión han incrementado o subieron noviembre del año pasado, de 2020. Y el monto no es 500,000, subió de 500,000 a 900,000, y el otro inversión de 1,000,000 subió a 1,800,000, si es una inversión directo o una inversión que no está en un regional center, un centro regional o un targeted employment area, ¿No? un PEA se llaman. Que son Uh, áreas que requieren de más inversión para generar, digamos, Sí, mayor. y el punto principal de eso es que anteriormente, bueno, antes de noviembre del año pasado, um, el promotor o el inversionista podía en realidad seleccionar su propio TEA. El proceso le permitía conectar varias zonas para llegar a los requisitos por ley de alto desempleo. Hoy día eso no existe. El gobierno, cuando pasaron el nuevo ley, cuando digo el gobierno, es el Departamento de Inmigración, USCIS, que es United States Immigration and Citizen Services, que ese área, ese departamento ya designó que era una zona de alto desempleo. Y aquí están. Hoy día es un poquito diferente, pero todavía están aceptando los EB5s
todavía hay proyectos que están promocionando los EB5s que los inversionistas pueden ver. Y también estamos viendo que porque el monto ha subido tanto, muchos de mis clientes que están pensando en un EB5 están pensando en hacer su propia inversión. Okay. Y en realidad, hoy día, debajo de las circunstancias, se preste más el EB5 a alguien que quiere llegar, montar un fábrica o un negocio y gastar ese monto y llegar a tener 10 empleados. Ok. ¿Qué? Requisito de EB5, entonces, es la generación de empleo. Tú hablaste de 10 empleos, ¿correcto? Sí. Y la inversión a partir de $900.000, que hoy es digamos, un límite o un número que es bastante importante. Pero aún así hay otras alternativas, como la visa E1 y E2, que es un poco en donde vamos a centrarnos durante esta conversación, que ofrecen un nivel de flexibilidad importante y aprovechando con esto que nos dicen en el chat, que Miami es el futuro Silicon Valley, se hablan también de lo que son las visas de emprendedores, ¿no? Justamente por esta flexibilidad que tienen, ¿no? ¿En qué consisten este tipo de visas? Yeah. La visa E1 y la visa E2. Ese es hasta si gente pueden calificar para otros visas. Puede ser el EB5 o el L1, que hablamos de eso en un momentito. La primera pregunta que les pregunto al cliente es, ¿cuándo tienes la intención de moverte a los Estados Unidos? Y en muchos casos, por razones familiares, la intención es ayer o el más rápido que puedo. Okay. Y honestamente, para hacer un EB5 se va a demorar en el proceso de registrar el paquete. Cuando digo registrar, es hacer todos los pasos necesarios para someter una aplicación, incluyendo planes de negocios sofisticados, planes de proyecciones, registros, etc. So, muchas veces estos clientes pueden usar el mismo inversión o otra inversión y pueden hacer un E2. Un E2 es un visa que se creó de parte de un convenio bilateral que los Estados Unidos firmaron con. Hoy día hay 80 países que son parte de este convenio. El convenio tiene más que 200 años de estar funcionando entre los Estados Unidos y varios países. Y muchos países han entrado y salido dependiendo en qué está pasando en el mundo, qué relación tienen con los Estados Unidos, y hay varios otros factores. So, si tú tienes la fortuna de ser ciudadano de uno de estos 80 países, hay una oportunidad de invertir en los Estados Unidos y obtener un visa. Típicamente la visa te van a dar por 5 años. Hay excepciones de esos 5 años, pero generalmente 5 años si cumplas 5 requisitos. Bien. El primero es mostrar que eres ciudadano de uno de esos países, ¿ok? No necesariamente que estás viviendo en el país, pero tienes la nacionalidad de uno de esos países. Por ejemplo, tengo mucho venezolano que he representado anteriormente. Venezuela no es parte del convenio, pero porque Venezuela recibió tanto inmigración durante los 40s y 50s, después de la Segunda Guerra Mundial, es muy común que esos clientes tienen un segundo o tercer nacionalidad, como Italia, como España, y muchas veces
dando gracias a su abuelita colombiana que pueden conseguir la nacionalidad, pero y si tienen esa otra nacionalidad, pueden aplicar para la visa de E2 porque son ciudadanos de ese país. So, mostrar que eres ciudadano. Segundo, necesitas mostrar que has hecho una inversión. Bien. No es como los días anteriormente, estamos hablando de 10, 15 años anterior o más, probablemente más, donde ibas con un contrato de arrendo o tenías un contrato de franquicia y tenías dinero en tu cuenta del Bank of America y tu compañía registrada y decías, voy a hacer esto, dame la visa, y te daban la visa. Esos días ya pasaron hace mucho, mucho tiempo por el monto de fraude que han visto en todo el mundo. En el consulado tienen un manual que usan que se llama el Foreign Service Manual, el manual de servicio extranjero, que normalmente tiene la guía para los cónsules. Y hoy día le están diciendo, necesitas o preferimos que el cliente te muestre que el negocio está funcionando antes de dar un visa, especialmente por tantos años. Mi recomendación es no ir al consulado hasta el punto que has invertido y que el negocio está funcionando. Además, necesitas mostrar que esa inversión que hiciste es una inversión que puede producir trabajos o trabajo para alguien más, un ciudadano americano o residente o alguien que tiene el derecho de estar aquí, además de el inversionista y su familia. En este caso, como en el grande, no hay 10 y no estamos hablando de nada cerca de eso, pero 1 o 2 empleados, en el momento que presentamos esto en el consulado está bien, pero puedes ver cualquier visa de inversión directamente como el EB-5 o indirectamente. El concepto es que vas a invertir para crear empleo. Y ya puedes ver por qué están aceptados con tanto favor en los Estados Unidos. También necesitas mostrar los orígenes de los dineros por razones obvias. Quieren asegurar que esos dineros llegaron de recursos lícitos y que manteniste o mantienes una intención de regresar a tu país, porque esta es una categoría de visa de no inmigrante. Y como digo, no inmigrante en el momento que estás aplicando. Cuando ya te aprueban, te dan la visa y ya estás regresando o yendo a los Estados Unidos, tú puedes cambiar tu intención, pero no antes. Es una cuestión técnica, claro. Sí, más que todo. Si tú puedes mostrar esos 5 puntos básicos, debes tener toda la evidencia necesaria para aplicar para la visa de inversionista. Y esto aplica a cualquier clase de negocio lícito. Bien. Entonces, no cualquiera ciudadano de cualquier país puede aplicar este tipo de visa, particularmente en lo que tiene que ver con Latinoamérica. ¿Qué países están incluidos? ¿Argentina está incluido? Argentina está incluido, también México, Panamá, Costa Rica, Colombia. Uruguay no está incluido. Bolivia limitado en un visa de E2, pero están tratando de tomar Bolivia. Chile está incluido en la aplicación. Ya mencioné Colombia y Costa Rica. Discúlpame, estoy leyendo de mi listado. No, no te preocupes, pero más o menos porque la gran mayoría de la audiencia que tenemos hoy tiene que ver con México, Chile y Argentina, que son países que están incluidos en ese convenio. Todos esos
países están incluidos, pero como mencioné, si tienes una Una segunda nacionalidad nacionalidad. español, por ejemplo, o Es muy normal. italiano. El otro día, Francés o italiano, que son las corrientes inmigratorias que han llegado a América Latina el siglo pasado. Así que sí. el otro día me llegaron pareja que eran peruanos, pero tenían la nacionalidad alemán. Y Alemania es parte del convenio. Esa es una de las preguntas que normalmente cuando estoy asesorando clientes, les pregunto si tienen otra nacionalidad. Vale. Y una cosa también importante que dijiste es cómo ha ido cambiando el requisito en lo que tiene que ver con la inversión en los últimos 10, 15 años, digo, ¿no? Ahora, según lo que tú dices, es necesario realizar la inversión previamente a solicitar la visa, digamos, ¿no? Eso es que nosotros recomendamos Ok, a los clientes y yo creo que es el más sano manera de claro. atacar Abordar. esto. Hay otros abogados que no están de acuerdo, pero como yo digo, y teniendo tantos años, los primeros 5 años de mi carrera, yo trabajé como cónsul del gobierno americano. En realidad, eso es donde aprendí a hablar español. No hablaba español antes de tener 23 años. Y digo, con la experiencia de ambos lados de la ventanilla, sé una cosa, y es que tienes una oportunidad de hacer una primera impresión. Y el peor cosa es que cuando llega un cliente a nuestra oficina y estaban mal asesorados y luego necesitas reaplicar y explicar el por qué no calificaron y el por qué esta vez estás diciendo la verdad. Vale. Prefiero ser conservativo y no jugar con la vida de mis No, clientes. claro, no entiendo. Digo, hay todo un trabajo detrás de la preparación del paquete o la aplicación, como bien tú dices, que tiene que ver con el plan de negocios, conocer de la actividad y demás. ¿Qué se considera una inversión que califique para los términos de la visa E1 y E2? Y voy a poner un paréntesis aquí, porque estamos tratando de, digamos, dos categorías de visa, ¿no? Por un lado la visa E1 y por el otro lado la visa E2, que si bien están dentro de un régimen, tienen como ciertas particularidades, ¿correcto? Sí. Well, primero, una de las cosas que quería nomás aclarar es que el negocio necesita ser un negocio activo que está generando no solamente empleo, pero facturando. Ok, Mucha gente tiene la impresión que si llegan aquí e inviertan en bienes raíces, por ejemplo, clásica uh, pregunta. que en ese caso pueden conseguir la visa y no es el caso. Ok. Uh, ¿Por qué es, no? ¿Cuál es es? muy raro que puedes manejar eso y conseguir eso a mínimo con una inversión. Cosa muy chistoso pasó ayer, el viernes. Llegó un cliente que ya tenía un E2 y quería renovarlo Ajá, y estaba hecho con 6 o 7 propiedades que compraron, mal formaron un management agreement ok, y le dieron la visa por 5 años. ajá. Y le dije, mira, la próxima vez que ustedes van a comprar un tiquete de lotería, uh, quiero ir Avisen. con ustedes y apostar en el mismo número porque tuvieron suerte. Y la razón que llegaron a mí es porque el mismo abogado que lo hizo hace 5 años le dijo, yo no lo voy a tocar hoy porque eso no va a calificar. So, Ajá, en ese caso, es evidencia cómo cosas han cambiado, pero les dije, mira, necesitamos cambiar esta estructura de la compañía. Yo digo maquillarlo un poquito, hacerlo más bonito, ujú, poner más gente. Y de verdad,
tenemos ingresos, tenemos ganancias, tenemos la inversión, no hay duda de eso. Okay. Y formamos o compramos otra compañía y lo juntamos porque podemos contar todos los empleados. Pero en ese caso, ni estaban contando ellos mismos como personas en nómina. So, todas esas cosas son cosas que, puedes arreglar y luego presentar de nuevo. Pero eso va al punto que tú preguntaste. Generalmente no puedes usar una inversión en bienes raíces para, para tu E2, siempre y cuando no lo estructuras correcto, como en este caso lo podemos arreglar. Okay. Pero mencionaste algo también interesante y es la visa de E1. Mucha gente no sabe o nunca preguntan la diferencia entre E1 y E2. E2 es visa de inversionista. Llegué aquí, formé esta entidad, estoy haciendo esta actividad, me costó $100,000 o más para poner este negocio a funcionar. Okay? So, estás invirtiendo, visa de inversionista, cumplas los 5 requisitos y listo. Pero hay otro aspecto de este mismo concepto de visa, porque es un visa de comercio y inversión. Okay. Y la visa de E1 se llama Treaty Trader. Treaty es tratado y trader es de comercio. Y el concepto es que si tú estás haciendo actividad o comercio entre el país de, yo digo, de origen o el país donde califica como miembro del convenio y los Estados Unidos, y puedes ver que el negocio está continuando, que no es la primera vez que estoy trayendo un contenedor para ver cómo me va, pero que podemos mostrar más que una o 2 veces que lo hemos hecho. Podemos conseguir un visa de E1, porque en ese caso el base sí necesitamos muchos de los otros requisitos, pero no es que tanto has invertido, es la frecuencia del comercio que estás haciendo entre el país y también los Estados Unidos. Una compañía que se encuentra en la Argentina, que viene exportando productos asociados al cuero, por ejemplo, a los Estados Unidos, con un flujo constante. Eso podría eventualmente, digo, como una idea para ponerlo en algo concreto, quien tiene una operación así, que ya viene exportando hace un tiempo a Estados Unidos en forma constante y sostenida, y desea, por ejemplo, establecer una oficina de representación de esa compañía en función del negocio en Estados Unidos. Esto podría ser como una idea, por ejemplo. Ese es exactamente la idea o el concepto del E1. Tuve la oportunidad de tener un cliente de argentino que estaba exportando limones de Una exportación súper importante de Argentina. Y a un cliente, pero ya tenía años de estar haciéndolo y quería formalizar eso porque tenía su broker que lo recibía, que él llevaba al cliente final. Pero también llegó a un punto que el costo podía eliminar ese costo o al mínimo él, tomar esa parte de la ganancia si él lo hacía. Primera pregunta es ¿cuándo comenzaste y qué tantos contenedores o movimientos has llegado? El número era enorme, que primero dije, no sabía que crecían limones en Argentina. Más importantes de la Argentina a Estados Unidos, muy, muy importantes. Pero, sí, por favor. No, y como tú dijiste, en cueros o carne
otros productos que permitan entrar a los Estados Unidos, puede funcionar bien. Pero eso es algo simple, como también tenía un señor trayendo productos de vegetales, aguacates de México en sus camiones. Y le dije, porque me estaba preguntando qué necesito invertir. Y la historia era, ya lo estaba haciendo por 5 o 7 años. Correcto. Y comenzó pequeño y más grande. Le dije, invertir, nada. Es formalizar tu negocio. Aquí ya estás haciendo el comercio. Es E1. Pero algo interesante, y esto va al conocimiento el entendimiento de ley. Yo tuve un caso de una persona profesional dando servicios profesionales. A eso iba a ir. En el caso que hice recientemente era en la área de arquitectura, como arquitectos, y tenían un subcontracto de un monstruo compañía que tenía una obra grande en California. Y uno de los arquitectos también tenía su licencia en California en relación con este grupo. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban como subcontractores de este gran compañía. En planos de arquitectura estaban haciendo un tunnel. Perfecto, un túnel, sí, sí. Para eso. Pero estaban mandando la gran cantidad del trabajo por internet o a su oficina en Argentina. So, recibían esto, lo mandaban allá, todo el mundo trabajaba toda la noche, los devolvían en la mañana. Estoy exagerando en eso, en unos días, pero básicamente le dije, estás maquilando inteligencia. Y es verdad. So, dependiendo en la situación, los contratos, la evidencia que tenemos, podemos conseguir un E2 para algo similar como eso. O sea que tanto la E1 como la E2 aplican no solo al intercambio de productos, por ponerlo de alguna manera, sino también incluyen servicios. Digo, justamente con esto que estábamos comenzando a hablar en lo que tenía que ver con Miami como un lugar de posicionamiento de compañías de tecnología y demás. Entonces, estamos bien en claros con eso. Sí. Lo cual es una ventaja, digo, respecto de lo que hoy está pasando en relación a la exportación de servicios por parte de América Latina a Estados Unidos, ¿no? Entonces, quien tiene ya una compañía que está generando, o que incluso quien está apuntando, ¿no?, a realizar una inversión en infraestructura para brindar servicios en los Estados Unidos, desde América Latina, es una alternativa viable, ¿correcto? Muy viable, y otra ventaja que no quiero de este visa, que no quiero olvidarme, esa es la razón que lo voy a mencionar ahorita, y es que como mencioné anteriormente, afuera de hacer la inversión, si estamos hablando del E2, el E1 como el E2 necesitas tener 50% o más del negocio. So, si un grupo familiar llega, hay 250%, so puedes conseguir 2 visas de E2. Pero además de eso, el E2 o el E1, los dos, por el convenio, permitan otro subcategoría de trabajador. ¿Cómo es? Que se llama un E1 o E2 empleado. Okay. So, si alguien tiene un visa, o si ni tienen el visa, pero los dueños de la compañía son, vamos a decir en este caso, argentinos, pueden trasladar un inversionista si es del mismo nacionalidad para trabajar o gerenciar la empresa.
Vale. Por ejemplo, tuve una compañía colombiana, monstruo multinacional, que hace todas las camisas de polo para una marca muy conocida aquí, del mismo nombre, que tenían años de estar mandando los camisas a los Estados Unidos. Okay. Ellos tenían esa compañía y tenían un distribuidor, pero como buen paisas colombianos decidieron que estaban perdiendo, en subcontratando, no perdiendo, pero el costo de subcontratar y distribuir esos productos eran muy altos. So, ¿qué hicieron? Mandaron uno de sus propias personas que estaba del comienzo de este proyecto a gerenciar una oficina, un centro de distribución. So, la persona no tenía acciones en la compañía, o si lo tenía, no tenía 50%. Correcto. Pero porque la compañía era colombiana, porque los dueños al final del día eran colombianos, y él era colombiano, calificó como en este caso E1, porque estaban mandando producto, E1 empleado. Hemos tenido E2 empleados también. Cuando una compañía abra un negocio y tienen un cliente con un conocimiento a la compañía o que estaban calificados, y trasladamos el empleado. So, puedes ver la razón que me gusta la visa tanto, porque es tan flexible, te dan un tiempo decente para comenzar y ampliar el negocio, pero también es flexible porque puedes traer empleados, hasta traer familiar, porque eso no te está prohibiendo traer familiares del mismo nacionalidad, siempre y cuando dos cosas existen. Ajá. Es súper importante. Uno, la compañía tiene y puede mostrar capacidad de pagar el salario de la persona que estás trayendo. No lo trataba de hacer con una compañía nuevo que no tenía números fuertes. Y segundo, que la persona está calificada para el puesto que estamos trayendo. Ok. Nos preguntan si esto que tú estás explicando o abordando respecto de empleado de E1, E2 es algo similar a lo que es la visa L1 de intracompañía y demás. En concepto, sí y no. Y te digo sí porque vas a trasladar la persona. Correcto. Pero dos cosas importantes. Uno, la compañía puede ser una compañía totalmente independiente de la compañía extranjera. Okay. Solamente necesito mostrar que es una compañía donde los dueños son de uno de los 80 países que son parte del acuerdo y que el empleado es del mismo país. Y más importante, en un L1, la persona necesita tener un año de los últimos 3 años antes que lo pides trabajando en la compañía. En este caso, no necesita mostrar esa conexión. Con lo cual es muchísimo más flexible, si bien tiene características similares, digo, en términos conceptuales, ¿no? En términos de implementación parece ser una visa que tiene más flexibilidad. Un ejemplo también era, y hablo mucho en ejemplo porque creo que mis clientes entiendan eso de mejor. Nos llegó un cliente que era un multinacional francesa que hacen el equipo para quimioterapia. Okay. Estaban haciendo un proyecto con el hospital de Jackson, grande aquí en el centro de cáncer. Okay. Necesitaban alguien calificado con altas calificaciones para calibrar la quimioterapia y trabajar con los médicos y todo. De fortuna, hallaron un candidata que estaba terminando su PhD
en nuclear, yo no sé qué de qué, en la Universidad de Miami, que era francesa, con pasaporte francesa. Y yo probé que esta compañía que se vendía en la bolsa francesa, pero 20% estaba en título personal de uno de los dueños, pero probé que los otros a mínimo 30% eran en nombre de franceses que lo compraron en la bolsa. So podíamos probar que era una compañía francesa. Contrataron a esta señora que nunca conocían la señora y por casualidad estaba estudiando en la Universidad de Miami. Ajá. Y está trabajando ahorita como E2 empleada. Ok, genial. Bueno, interesante eso. Vamos a otro punto que Sí. lo abordaste con la EB5, pero plazos y tiempos de procesamiento de la visa E1 y 2, que es algo que comenzaste, ¿cuánto tardan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? Y demás. Okay. Voy a hablar en tiempos de pre-COVID y post-COVID, No, está porque bien. ahorita no tengo el bolita de cristal para decirte exactamente, Claro. pero vamos a hablar en el mundo antes de COVID, El mundo normal de uno. que con el favor de Dios yo creo que vamos a regresar pronto, posiblemente este año o el próximo año. La visa de E1 y E2 también son visas que puedes conseguir relativamente rápido. Déjeme aclarar qué es rápido. ¿Okay? Rápido es cuando ya el cliente ha montado el negocio o lo tiene funcionando y hay evidencia de todos esos requisitos que te mencioné. Tú me das esa documentación. Típicamente nos demoramos entre 2 y 3 semanas en preparar, organizar, traducir esta información y tener un plan de negocio explicando qué vamos a hacer, proyecciones financieras. En los días antes, dependían del país, ¿okay? Porque unos países son más congestionados que otros. Tradicionalmente México, por el volumen que ven en todos los 8 consulados que tienen, se demora un poquito más. Pero podías, en Colombia o Argentina, vamos a usar Argentina porque antes funcionaba, muy rápido. Podías someter la aplicación y casi todos los consulados usan un sistema donde tú mandas y registras eso online. Ok. Pagas tus fees, que son el costo de la visa, $139, y lo revisan. Cuando lo revisan, si todo está completo, te dicen el cliente puede hacer la cita. En ese caso, el grupo de nosotros en conjunto con los clientes tratamos de llenar las planillas y hacer la cita el día conveniente para el cliente. Y típicamente eran 30 a 45 días después del día que nos dieron el luz verde para la entrevista. Hoy día estamos viendo tiempos mucho más lentos. Típicamente estamos hablando de 3, 4 meses hoy en día, Okay. del día que nos dicen puedes hacer la cita, te asignan la cita. En unos países, como hemos visto en España e Italia, que están debajo de otra crisis, eso puede ser 8 o 9 meses. Imagínate, 8 o 9 meses. Por esas razones, una de las cosas que estamos forzados a hacer es buscar cuando oportunidades llegan, porque esto cambia constantemente, Me imagino. otros países donde te aceptan y puedes hacer el proceso mucho más rápido. Por Vale. ejemplo, nos dieron 8 meses de espera
en México el año pasado antes de cambiar a la nueva sistema. Y tuve un cliente que prefirió ir a Chile porque Chile me recibió eso y me dio una cita en menos de 3 meses. So dijo, prefiero llevar mi familia, irme a Chile. Tengo un compadre allá, puedo visitarlo e ir allá. So, todo depende. También otra cosa que gente puede hacer dependiendo en el país es hacer un cambio adentro de los Estados Unidos de estatus desde su visa, y luego cuando cosas se calman en el mundo y los consulados no están tan lentos en dar la cita, ir al consulado y pedir la visa. Bien. Déjame explicar eso porque eso es importante. Sí, Casi nunca lo recomendaba a clientes porque decía era un gasto y pérdida de dinero y no estabas consiguiendo la cosa que querías. Déjame explicar. Si tú entras y tu país es parte del convenio y entras con visa, por ejemplo, un colombiano que entra a los Estados Unidos, un mexicano, entra con visa, porque si no, no pueden una entrar. visa de turista, digo. Visa de turista. Y llegan aquí, montan su negocio, trabajan en su negocio, lo están empujando. Después de 90 días de esa entrada, tienes el derecho de cambiar estatus. Cambiar estatus no es conseguir un visa, pero es cambiarte temporalmente de tu estatus de B1 a la visa de E2 o la estatus de E2, no la visa. Y dice claramente, básicamente te dan un E94 nuevo si lo sometas al Departamento de Inmigración. Y en esa planilla de E94 dicen, esto no es un visa, pero sí es permiso para tú estar aquí, ir y conseguir tu Social Security, que es tu permiso, que es tu derecho de trabajar si eres el aplicante principal, y que tu cónyuge puede pedir el permiso de trabajar, y que tus niños pueden estudiar aquí legalmente sin visa de estudiante en estatus de E2, de E2 también, como, como el aplicante principal. Y eso dura hasta el día que te dan, que normalmente es 2 años, o hasta el día que sales del país. Si tú eres una persona que viajas mucho entre los dos países, no lo recomendaba. Pero ahorita, porque nadie puede viajar, y también porque los consulados están tan congestionados, hemos llegado al punto con varios clientes que han tomado la decisión, más que todo para proteger su familia que están aquí, que vamos a hacer un cambio de estatus adentro de los Estados Unidos. Vale. Entonces, claro, con la fluidez que tiene la situación hoy, en términos sobre todo del impacto del COVID y demás, hay que, digamos, buscar de alguna manera alternativas, ¿no? Recapitulando algunas cosas es, por un lado, hacer una inversión, que esa inversión tenga que ser una inversión genuina y que tenga la capacidad de generar empleo, ¿correcto? Más allá de ser miembro de un país o nacional de un país que es miembro de ese tratado. ¿Correcto? Sí. Y esa inversión tiene que ser una inversión activa, en el sentido de que tiene que tener la conducción de quien, del inversor o de un empleado que el inversor tenga la capacidad de designar. Que esa inversión tenga la capacidad de generar ganancias en el tiempo. Digo, mucha gente se imagina que la inversión automáticamente tiene que estar generando ganancias. Y un poco por lo que tú explicaste, que es que tenga la posibilidad en el marco de un plan de negocios, sí, de generar ganancias en el tiempo, ¿correcto? Correcto. Y puede enfocarse tanto a productos como a servicios. Y eso puede ser, por un lado,
una compañía o un negocio que ya esté funcionando o generar un negocio de cero, ¿correcto? Correcto. Está muy bien. So, Y en términos de plazos, bueno, es todo muy, si tú quieres, fluido porque van cambiando las circunstancias, hay consulados que se van abriendo y demás, pero siempre están las posibilidades de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y esto sí que en algún momento también lo comentaste, ¿qué es lo que pasa con el cónyuge del inversor? y qué lástima que no mencioné eso antes. En dos categorías de visas, el del Este L, punto súper E2, E1, L1, en esas categorías permitan que el cónyuge puede trabajar, que eso implica si el inversionista hace la inversión, su esposa tiene el derecho de pedir un permiso de trabajo que le permita trabajar sin restricciones. En otras palabras, puede trabajar en el negocio contratado por un tercero en nómina, trabajar independiente, abrir su propia compañía. Todo depende en cómo ella o él quiere hacerlo. Y esa es otra cosa que cuando tengo clientes que ambos califican porque ambos son del mismo nacionalidad que califica, les pregunto, ¿quién es el más apto de los dos de ir y trabajar en otro lado si la necesidad llega a esa situación? Mi esposa es contadora y posiblemente puede ir y conseguir un trabajo porque números son números. Ok, perfecto. Bueno, no estoy diciendo que no puede trabajar en el negocio que ustedes montan y están empujando y están trabajando lado a lado, pero si llegue esa oportunidad, probablemente es más fácil para ella y conseguir un trabajo y traer dinero al grupo familiar. Yo trato de todo el tiempo pensar en el grupo familiar y qué es el mejor para el grupo vale. familiar. Pero es un beneficio grande. Y también el E2 empleado y E1 empleado permita que el cónyuge trabaja. Bueno, esto es un poco lo que me parece que es fundamental, ¿no? De esta conversación. Cuanto más converso contigo y cuanto más intercambiamos todas estas experiencias, me da la idea que las visas son más como una especie de traje a medida, ¿no? En función de las características del grupo familiar del aplicante, el tipo de negocio y la planificación de cada uno de tus clientes es que se va armando todo el marco en lo que tiene que ver con la visa de inversión, porque siempre hay como decimos, como muchas veces se dice, mitos urbanos, ¿no? De que alguien sí, que un amigo y que resulta que un pariente consiguió, y un poco esto que estamos haciendo tiende a dar un poco de luz en todas estas cosas y que la gente o quien está interesado, ¿no? en explorar este tipo de alternativas entienda que es algo que es muy particular a cada una de las personas, ¿no? Incluso en términos de montos, hay gente que habla muchas veces de montos. ¿Cómo funciona eso con los montos? ¿Hay algún monto preestablecido, un monto mínimo, algún requisito? Digo, porque ahí también hay como mucha información y estar la posibilidad de conversarlo contigo es como darle mucha luz, ¿no? Ese es un punto muy importante. Primero, he encontrado clientes que me dicen, no, mis abogados dicen que no puedo más hacer esto si no hacemos una inversión de 200, 300 mil dólares. Y digo, well, si ellos quieren tener un trabajo fácil, también, te decía eso. Pero mira, no hay un mínimo de inversión, sí hay un mínimo escrito, pero para un E2, típicamente eso depende en varios factores. Uno, ¿dónde estás invirtiendo? Si estoy invirtiendo en un negocio
en un área rural de Tennessee o Texas. Es muy distinto de invertir en un negocio en Nueva York o Miami. O si estás solamente en la Florida. Es diferente invertir en un negocio en Miami que invertir en uno en Plant City, Florida, cerca de Tampa. Okay. Tu dinero va mucho más claro, va mucho más lejos en una, vale. So ese es el trabajo de un abogado explicando por qué una inversión de $60,000 es equivalente de uno de 200 o 150 en Miami. Pero yo te digo, les digo a los clientes, mira, me dicen, doctor, yo entiendo todo eso. Tú dime, ¿qué monto necesito invertir para dormir tranquila? Y mi respuesta típicamente es generalmente, si inviertas alrededor de $100,000 o más, puedes dormir tranquila o tranquilo porque vas a saber que eso va a estar aprobado. Pero mi respuesta es eso, y si quieres que yo duermo tranquilo, invierta más, porque el más que inviertas, más suben tus chances de inversión. La otra cosa es que hablamos de servicio, okay? No de trade o comercio, pero de servicio. El Foreign Service Manual dice en el Foreign... ¿Qué es el ¿qué es el Foreign Service Manual? Okay. Como mencioné anteriormente, el manual de los consulados, que tiene todas las regulaciones y recomendaciones escritos. El cónsul tiene el último decisión en muchos de estos casos, pero tienen guías y parámetros que necesitan completar. Correcto. Okay. Dicen que si es uno de servicio, yo voy a abrir mi oficina para ser abogado, pero vamos a decir que tengo mi licencia porque estudié, o que no tengo licencia, pero voy a limitarme a este servicio. El monto es mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué estás vendiendo? Tu know-how, correcto, claro. Tu conocimiento. So, dicen en el Foreign Service Manual, el Bible de los que no puede ser menos de $50,000, ¿ok? Si es un área de servicio. So, yo les digo a los clientes, ese es tu piso. Y de verdad, te deseo mucha suerte porque yo no quiero hacer algo que está llegando al piso. Al borde, claramente. Al borde. Pero ese es un parámetro que puedes usar. Correcto, una referencia para empezar a explorar el tema. So también es una oportunidad de explorar para ver si llegamos o podemos llegar a ese punto. Puede ser que tienes algo tan preciso y tan valioso de servicio que eso te puede servir. O si tienes persona trabajando contigo y asesorándote creativamente, podemos llegar a ese monto y más. Correcto. Y ayudar, lo que hemos hecho para varios clientes durante los años. Parte de tu trabajo implica esto, ¿no? De codificar las necesidades por un lado, del cliente, junto con, y machearlo con los requisitos formales, si tú quieres llamarlo de alguna manera, de este tipo de visitas. Yo creo que ese es el trabajo de un abogado. Claro. Okay? Es hacer eso y no solamente aplicar, decir, esto aplica y no. Es tratar de usar la información o la situación del cliente y adaptarlo a la ley. La otra cosa que creo y quiero nomás decir es que yo creo que es nuestra responsabilidad también de decir no y decirle la verdad al cliente. Si después de buscar todas las alternativas, nada califica o no podemos mostrar, por ejemplo, es el típico caso, los orígenes de los dineros.
mi responsabilidad profesionalmente y éticamente Claro. es decir, no lo podemos hacer por esta razón. Lo siento mucho, pero no se puede hacer. Clarísimo. Y yo creo que el cliente debe saber eso y debes darle esa información. Bien, estamos llegando ya al final del webinar. ¿Qué es lo que cubrimos? Cubrimos los efectos del coronavirus en los servicios actuales, los procesos, los montos de inversión, qué tipos de visa. Vimos que las visas E1 y E2 tienen una flexibilidad superlativa, podríamos decir, en términos de la adaptación a los negocios. Vimos qué tipo de oportunidades de negocios hay, cuáles son los requisitos. Y toda información de valor agregado en lo que tiene que ver con este tipo de visas. Yo voy a poner nuevamente, agradecer a los asistentes, ver si hay alguna pregunta extra, que hemos tenido varias en el chat. Pueden consultar y ponerse en contacto contigo, David, a partir de la información que tiene en el chat o a partir de aquí, myvisausa.com, que es el sitio en donde está toda la información y toda la data de contacto tuya y de tu equipo. Contento de haber colaborado junto contigo en estas charlas, que vamos a estar grabándola y repartiéndola o distribuyéndola a quienes han asistido. Agradecerles a todos, agradecer tu tiempo y sobre todo esto que te has ocupado de, si tú quieres, desmitificar este tipo de visas y mostrar un poco cómo es la dinámica en torno a este tipo de alternativas que son muy viables, muy flexibles y esperemos cada vez más rápidas una vez que se vaya pasando todo esto del COVID. Nuevamente agradecerles a todos los asistentes, agradecerte a ti por tu tiempo. Y vamos a estar haciendo más de estos webinars en los próximos meses o semanas, en la medida que las circunstancias lo permitan y que la coyuntura y la dinámica en torno al COVID también vaya un poco alivianando, ¿no?, la carga esta en los consulados. Cualquier consulta para los que están invitados, si me conocen pueden contactarse conmigo o directamente con el doctor Peña. Que tengan todos buenas tardes y agradecidos nuevamente por el tiempo. David, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Gracias, Damien, por toda tu ayuda y tu apoyo. Un gusto. Que terminen bien. Bye. Chao. Bye bye.